A ver, espero que grabando en la nube no haya problema. Muy bien, perdón la interrupción otra vez. Muy bien, entonces, estamos en una discusión muy interesante sobre qué hacemos con este valor, con esta cantidad, si solamente una cifra es significativa. Y en efecto dijimos, bueno, la línea está aquí, este es un mayor que 5, entonces el 9 previo debe aumentar en un dígito. Pero al aumentar en un dígito, este 9 pasa a ser 10, ¿no? Entonces se altera incluso esta cantidad de aquí. Lo voy a poner así, si yo lo quisiera aumentar en un dígito sería 0.010. Pero como solo debo anotar una cifra significativa, entonces, ¿qué hago con esta cantidad? Solo se toma en cuenta hasta el 1. Exactamente, como que la vuelvo a redondear. Y en efecto, solamente escribiría hasta el 1 y me queda con 2 decimales esta cantidad. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Es razonable? Sí. Sí. Muy bien. Bueno, ¿qué hago con este inciso H para 2 cifras significativas? ¿Cómo lo debo anotar? 1.8 por 10 a la 5. Oh, a ver otra vez. 1.9, ¿no? Ah, sí, perdón, 1.9. Sí, perdón. 1.9. Correcto. 1.9 por 10 a la 5. Muy bien, perfecto. Sí. Ahí, muy bien, muy bien. ¿A 2 cifras significativas este valor? 1.8. ¿Correcto? ¿A 2 el que sigue? 3.9. 3.8. 3.8. Ah, eso es un poco confuso. 3.8 porque es el par más cercano. Ah, perdón, ¿Correcto? pensé que estábamos en la K. ¿Cómo? Perdón, es que dije 3.9, pero pensé que estábamos en el inciso K. No Ah, me pensé que estábamos en el sí, J. Sí, perdón, perdón. correcto. Y la diferencia, miren qué cosa tan interesante. Aquí no hay nada, pero acá hay un 1. Y solo por ese 1, ¿cómo anotamos este valor con 3 cifras significativas? 3.9. 3.9. 3.9. Ya nos pasamos de la mitad. Así es. 3.9. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Razonable? Sí, profesora. Sí, Sí, sí. perfecto. Perfecto, muy bien. Muy bien. Entonces, permítanme pasar a la siguiente. Voy a pasar a la siguiente parte. Aquí está. Bueno, les voy a compartir la pantalla. Muy bien, entonces, vamos a ver algo interesante. Dice, los números que no provienen de una medición, sino de una equivalencia, una definición o una cuenta directa, se consideran con un número infinito de cifras significativas. ¿Y eso qué significa? ¿Que sea infinito? Bueno, pues que sus dígitos no van a ser relevantes para determinar los dígitos de la cantidad con la que se está combinando. Por ejemplo, transformar 0.0400 litros a mililitros. Este valor tiene ¿cuántos dígitos significativos? 3. 3. 3. Entonces, vamos a hacer un cambio de unidades, ¿verdad? Y dice que al realizar un cambio de unidades, las cifras significativas de la medida original se consideran siempre para anotar las cifras significativas del resultado, es decir, cuando ya se transformó una unidad en otra. En este caso vamos a transformar 0.400 litros a mililitros y la cantidad original tiene 3 cifras significativas, que son este 4, este 0 y este otro 0. Entonces, si vamos a transformar litros a mililitros, los mililitros que anotemos deben tener también 3 cifras significativas. Esa es la idea cuando hacemos una transformación o cambio de unidades. Al transformar una unidad en otra, no podemos perder cifras significativas.
Si está anotado la original con 3, la nueva también debe tener 3. Entonces, cuando hacemos nuestro cálculo, 0.400 litros por 1 por 10 a la 3 mililitros sobre litro, estamos aplicando aquí un factor de conversión entre las unidades. Aquí cancelamos los litros y las unidades que permanecen vigentes son los mililitros, cancelamos los litros, y las unidades son mililitros. ¿Qué cantidad anotamos aquí? Pues una que nos permita mantener 3 cifras significativas. No sé si me explico. Porque esta situación de que hay números que tienen un número infinito de cifras. Por ejemplo, los que vienen de una equivalencia. 1 por 10 a la 3, este valor de aquí, ¿cuántas cifras significativas tiene? Una. Pues diríamos que es una. Y entonces, tendremos aquí que combinar una cifra significativa y 3 de la cantidad original para saber cuántos dígitos significativos debemos anotar en el resultado. Pero este valor de aquí no tiene una cifra significativa, sino que tiene un número infinito. De cifras significativas, porque proviene de una equivalencia. ¿De acuerdo? Entonces, es algo muy importante. Al rato vamos a ver por qué cuando hacemos una operación, tenemos que fijarnos en las cifras significativas de los valores que estamos utilizando. Entonces, ya me estoy adelantando, pero si este valor original en litros tiene 3 cifras significativas, el valor en mililitros, que es solamente por un cambio de unidades, también debe tener 3 cifras significativas. ¿Qué pasa cuando vamos a transformar un valor en una temperatura en centígrados, grados centígrados, a Kelvin? Aquí tenemos un decimal. Y este valor de aquí, que es una equivalencia o es una definición, mejor dicho, no va a afectar las cifras significativas del valor original. Y si este tiene un decimal, entonces se reporta con un decimal el resultado de la suma. Bueno, esto lo vamos a ver con más claridad cuando estemos realizando operaciones. Permítanme, es que me brinqué esto de acá. Cifras significativas en operaciones. Cuando sumamos o restamos cantidades, nosotros vamos a anotar el resultado de la suma o de la resta, de la suma de la diferencia, con un número particular de cifras significativas. En realidad, cuando nosotros hacemos una operación sobre cantidades que tienen ya sus cifras significativas determinadas, al combinarlas para hacer esta suma-resta, nosotros debemos determinar cuántas cifras vamos a reportar en el resultado, pero lo tendremos que hacer considerando la incertidumbre de cada medida y haciendo propagación de incertidumbres, como nos enseñaron en método experimental. Sin embargo, en los textos y en la mayoría de los datos que tenemos en los ejercicios, no utilizamos la incertidumbre de los valores. Pero una buena forma de acercarnos a esa, o bueno, de obviar o de saltarnos esa propagación de incertidumbres, es utilizar una serie también de convenciones. Entonces, cuando sumamos o restamos cantidades numéricas que tienen un cierto número de cifras significativas, el resultado deberá tener un número de cifras significativas que dependerá de, en este caso, para la suma y la resta, de el número que tenga menor número de cifras significativas, o sea, la cantidad que tenga menor número de cifras decimales. No significativas, sino decimales. Entonces, por ejemplo, al sumar o restar cantidades, el resultado se presenta con el menor número de cifras decimales, es decir, se elige el número que tenga menos decimales y con esa misma posición numérica final se anotará el resultado. A ver, eso suena muy enredado, lo dije peor.
Si sumamos esas dos cantidades, el que tiene menor número de cifras decimales es este de abajo. Este tiene 2, este tiene 4. Entonces el resultado lo vamos a anotar con 2 decimales. Entonces este valor de aquí lo tenemos que redondear justo a 2 decimales. ¿Por qué? Porque en una combinación, al hacer sumas o restas, nosotros debemos mantener la misma cantidad de decimales que el que tiene menos. Entonces, aquí vamos a redondear a estos 2 decimales, ponemos nuestra línea imaginaria aquí. Lo que sigue es un menor a 5, se mantiene el 8. 41.58 con sus unidades. ¿De acuerdo? Más o menos, no estamos haciendo propagación porque sería otro tema, bastante más laborioso. Pero esta forma sencilla que estamos haciendo, no parece, pero es sencilla, que nos evita estar haciendo la propagación de incertidumbres, nos da cantidades que son confiables. Vamos a ver el caso de otra operación sencilla, por ejemplo, la multiplicación o división. Si nosotros debemos multiplicar 2 o más valores o dividirlos, el resultado de esa división, de ese cociente o de ese producto, deberá tener el mismo número de cifras significativas totales que el que tiene menor número de cifras significativas totales. Eso también suena muy enredado. Pero si vamos a multiplicar estas dos cantidades, esta tiene 4 cifras y este tiene 3. El resultado debería tener 3 cifras significativas, porque de estos dos factores, el que tiene menor número de cifras significativas es este. Entonces el producto debe tener 3 cifras significativas. Bueno, no sé, creo que no estoy siendo muy clara. Sí, sí está claro. ¿Sí? No, sí se entiende. Sí, gracias. Y entonces, este valor redondeado a 3 cifras significativas, le pongo la línea aquí. Y entonces, este 7 son mayor que 5, el 0 sube una unidad, y entonces el valor se reporta como 26.1. ¿Qué les parece? Ok. ¿Sí? Ok, entonces me voy a regresar, porque esto como que se trata de convenciones y más convenciones. Si sumo o resto cantidades, el resultado debe tener el mismo número de cifras decimales que el que tiene menos cifras decimales, que la cantidad que tiene menos cifras decimales en los sumandos. O en los sustraendos, ¿no? Si es suma o resta. Me fijo en la cantidad que tenga menos decimales y con esos decimales debo yo redondear, o a esos decimales debo yo redondear el valor final, el resultado final de la operación. Entonces aquí tengo 2 cifras decimales, pero 4 cifras significativas, si están ustedes de acuerdo. 41.58 tiene 4 cifras significativas. Ninguno de estos tiene 4, eso no importa. Como es una suma o resta, bueno, en este caso es una suma, entonces me fijo en el valor de los sumandos que tenga menor número de decimales y yo redondeo a esos decimales el resultado. Para multiplicación y división, me fijo en el valor que tiene ahora si el número total de cifras significativas menor. Este tiene 4, este tiene 3. Y redondeo el resultado a 3 cifras significativas. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia entre el caso de sumas y restas y el caso de multiplicación y división. ¿De acuerdo? Bueno, Sí. entonces creo que sí, gracias. Ok. Gracias, creo que me había yo adelantado porque esto justo, perdón, viene después de esas 2 convenciones que acabamos de ver. Entonces, si hay números que voy a involucrar en un cálculo y que son derivados de una equivalencia, de una definición o de una cuenta directa,
ellos se considera que tienen un número infinito de cifras significativas. Por ejemplo, al transformar, como habíamos dicho hace un rato, este valor 0.0400 litros a mililitros, yo debo emplear un factor. Este factor, si lo veo, como ustedes me indicaron muy bien, tendría una sola cifra significativa. Y entonces, cuando yo multiplico dos cantidades aplicando esta consideración, debería yo quedarme con el resultado con el menor número de cifras significativas que tenga, o bueno, el número de cifras que tenga el menor de las cantidades que estoy multiplicando. Entonces, si yo aplicara esta regla, me debería quedar con una cifra significativa y no con 3. O sea, debería yo decir aquí que es 4 por 10 a la 2 mililitros. Pero como esta cantidad, viene de una equivalencia y él tiene un número infinito de cifras significativas, entonces no lo cuento, no lo considero para anotar el número de cifras significativas del final. No sé si estoy enredando más esta explicación. Y en la suma, aquí para poder convertir de centígrados a Kelvin, yo necesito sumar a este valor este otro. Este tiene 2 decimales. Y este solo tiene 1, y el resultado de la suma debería tener un solo decimal. Pero en realidad, cuando sumo este valor 273.15, esto viene de una definición, y entonces yo no voy a considerar sus cifras. Voy a considerar que tiene muchas, muchísimas. Y entonces, el que tiene menos siempre va a ser el dígito o la cantidad que voy a sumar. Así que este valor de todos modos se tendría que redondear a una cifra con un decimal. El 298.45 lo redondeo a un decimal como 298.4. Bueno, creo que mostrar esta figura antes de las otras dos fue un poco confuso. Así que una disculpa, perdón. Pensé que lo tenía después y lo tenía antes en esta presentación. Una disculpa. Entonces, cuando la diferencia entre puntos decimales es muy alta, ¿se toman las cifras significativas? Cuando es una suma o resta, me fijo en los decimales de la cantidad que tiene menos decimales. Siempre. Cuando es un producto, una división cociente, me fijo en el que tiene menos cifras significativas totales, no en los decimales, sino en las totales. Sí, porque aquí los dos tienen 2 decimales, pero no redondeo a 2 decimales. Redondeo a 3 cifras significativas. Esa es la gran diferencia entre sumas y restas y multiplicación y división. ¿Por qué ¿De acuerdo? el de los mililitros lo dejó en 3 cifras? No Porque entendí ese, eso. claro, es lo que les digo, disculpen. Entonces aquí, si yo voy a utilizar un valor que viene de una equivalencia o definición o cuenta directa, entonces ese valor tiene un número infinito de cifras significativas. Entonces, si yo voy a multiplicar dos valores, por ejemplo, 0.400 y 1 por 10 a la 3, pero este 1 por 10 a la 3 viene de una equivalencia, él tendría un número infinito de cifras significativas. Entonces, si quiero aplicar esta convención y veo cuál de los dos números tiene menor cantidad de cifras significativas, este tiene 3 y este tiene infinito. ¿Con cuántas cifras reporto el resultado? Con 3. Con 3. Ajá, porque es el que tiene menos. Como aquí, este tenía 3, reporto a 3, 26.1. Aquí, este valor viene de una equivalencia. Este tiene un número infinito de cifras significativas. El que tiene menos es este. Entonces me quedo con 3. Sí, sí, ya entendí, gracias. Para el caso de abajo, creo que ni siquiera bueno, aquí es mucho más fácil comprender la idea. Este 273.15 viene de una definición. Lo vamos a ver, por ejemplo,
es el cero absoluto, es la definición del cero absoluto, pero en centígrados, en grados centígrados. Y entonces, si nosotros vemos este 23.5, tiene un decimal, es una suma, entonces me fijo en los decimales. Este solo tiene una. Este tiene un número infinito de cifras significativas porque viene de una definición. ¿Quién tiene menos decimales? El 23.5. Y de todos modos lo tenía, por eso digo aquí está hasta más sencillo aplicar la restricción, bueno, la convención. Este tiene un solo dígito decimal. Entonces, ¿con cuántos decimales debo anotar el resultado? Con 1. Sí. El resultado me da 2, pero lo debería yo redondear a 1, como está aquí marcado. ¿De acuerdo? Sí. Profesora, perdón me por surge una duda a mí. Sí. En caso de que hubiera alguna operación en el cual hubiera tanto suma y resta como multiplicación y división, y no tuviéramos números de definiciones o de equivalencias, ¿hay alguna jerarquía? O sea, ¿qué regla seguiría? ¿La de menos decimales o la de menos cifras significativas? Sí, vamos a considerar ahí la combinación. Tenemos un ejemplo más adelante justo de esa situación. Entonces tendríamos que considerar que hay unas cifras significativas que vamos a mantener, pero al final las que se van a dejar en el resultado serán las de la última operación. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver un ejemplo justo de ese caso. Permítanme un momento. Déjenme ver aquí. Vamos a hacer este ejercicio, o estos ejercicios. Aquí dice el número de cifras significativas. Esto está súper fácil, ¿no? Aquí, ¿cuántas hay? 4. 4 en Cuatro. el inciso A. ¿En el inciso B? 3, 3 en el C. 2. 2, ¿Y en el D? 3. 3. Bueno, el D es el caso donde tenemos una cantidad sin decimales, Sí, sin pudiera punto ser decimal, 1, perdón. 2 o 3. Exacto. Puede ser 1, 2 o 3 y eso lo indicamos con notación científica. ¿De acuerdo? ¿Sí se acuerdan de esa convención? Se puede anotar con 1, con 2 o con 3 cifras significativas utilizando la notación científica. 7 por 10 a la, por 10 a la, ¿a qué potencia debería yo A la elevar 2. el 10? A 2. A la 2, para que el 7 deba conservar o para que conserve su posición de centenas. Este 700 anotado con una cifra significativa es 7 por 10 a la 2. ¿Con 2? 7.0 por 10 a la 2. Correcto. Y con 3. 7.00 por 10 a la 2. Correcto. Entonces, en este caso, no hicimos ejercicios de estos, muchos, no hicimos, por eso no lo teníamos presente, pero esa es la idea. Correcto. Muy bien. Muy bien. Este es el punto decimal, perdón. Muy bien. Ahora, vamos a ver un ejercicio. El ejercicio 2 dice, determina el área de un triángulo cuya base mide 3.427 centímetros y su altura 7.1. Vamos a tener que realizar una operación, ¿verdad? El área de un triángulo se determina en el espacio euclidiano por, ¿cómo? La base por su altura entre 2. Sí. Entre 2. Ok. Esta ecuación, esta expresión viene entonces de una fórmula, una definición. Muy bien. Entonces deberíamos nosotros multiplicar la base 3.427 por su altura, centímetros, por su altura 7.1. Y dividirlo por 2. Muy bien, entonces, ¿cuál es el valor que resulta de esta operación antes del redondeo? ¿Alguien me puede indicar?
12.16. Gracias. 12 punto. Con todos sus decimales, por favor. 1658.5. Gracias. 58.5. Unidades, Centímetros cuadrados. correcto. Perdón. Aquí está muy feo. Muy bien. ¿Con cuántos, o sea, todos estos serán significativos o tendría yo que redondear? A una cifra, ¿no? ¿A una cifra? Bueno, la pregunta es, ¿este 2 tiene una sola cifra significativa o viene de una fórmula, de una Viene de una definición? fórmula. De una Sí, definición. Infinita. viene de una definición, de una fórmula. Entonces, ¿este 2 qué tiene? ¿Un número infinito de cifras significativas o solo una? Infinito de cifras significativas. Infinita. Correcto. Y si tiene un infinito número de cifras significativas, entonces, ¿con cuántas cifras anoto este resultado? Con 2. No, hay que seguir la convención, ¿no?, de multiplicación. Sí, En este caso, nos vamos a ver a cuál es el número que tiene la menor cantidad de cifras significativas sí, de los dos que tenemos, y con ese vamos a reportar nuestro resultado. ok. ¿Cuántas cifras significativas tiene este valor? 2. Quedaríamos con 12. En ese Este 4, tiene ¿no? 4 y el otro tiene 2. 2. Correcto. Este tiene 4 y este tiene 2. ¿Con cuántas cifras debo anotar Con el 2. resultado? Con 2. Mi línea imaginaria la coloco entre el 2 y el 1. ¿Y cuál sería el resultado en este caso para el área del triángulo? 12 centímetros cuadrados. Así de fácil. Correcto. 12 centímetros cuadrados. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Vamos al siguiente ejercicio. Para medir la distancia, bueno, no sé, ¿hay alguna duda aquí? ¿No? Para medir la distancia de la puerta de la casa, perdón, de mi vecino, hasta donde termina su jardín, aquí está la puerta, y acá termina su jardín. En línea recta, se usaron 3 instrumentos distintos dispuestos uno a continuación del otro, como se aprecia en la siguiente figura. Los valores reportados fueron para A, para la longitud A, 17.2 metros. Para B, 59 metros. Y para C, 8.246 metros. Calcula la distancia total con el número correcto de cifras significativas, la distancia total de la longitud. La cantidad sería 84.446. 84, voy a anotarlo aquí, punto 44.6. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Unidades? Eso es antes del redondeo, ¿no? Metros. De acuerdo, metros. ¿De dónde se obtuvo? De la suma de 17.2 más 59 más 8.246 metros. Eso nos da 84.446 metros. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Sí, sin redondear. Pero ya con el redondeo, ¿con cuántas cifras nos quedamos y cómo queda anotada esta cantidad? Aquí seguimos la convención de suma y resta. Vemos cuál es la cantidad que tiene menos decimales. En Ajá. este caso, 17.2 metros. Entonces, mi resultado lo reporto con un solo decimal. Ok, esa es una posibilidad. ¿Hay otra? Pero el 59 no tiene decimales, entonces el resultado tendría que expresarse sin decimal. Ay, ¿qué te parece? ¿Qué les parece? Sí, sí, es verdad que ocurre en este caso que hay unos Sí. sin decimales. Exacto, este no tiene. Entonces llega hasta las unidades, entonces debo redondear hasta las unidades también este valor, porque es el que tiene menos. Se quedaría en 84, ¿no? Sí, exacto, porque la línea imaginaria va aquí, entonces, exacto, esto me quedaría en 84 metros. ¿Qué les parece? ¿Cómo ven? ¿Sí? ¿Razonable? Sí, está bien. Sí, correcto, Sí. perfecto, perfecto. Muy Bien. bien. Bien, ay, perdón, voy a borrar. Sí. Muy bien, entonces, 12 y 84, aquí están las respuestas. Aquí también, a los mismos ejercicios. Muy bien, perfecto. Vamos a ver
justamente cuando hay cálculos mezclados, como se había abordado hace un momento. Dice, cuando hay cálculos mezclados, lleve al menos 2 cifras más en los cálculos intermedios y redondee de acuerdo a las convenciones hasta el final del cálculo. Entonces, yo aquí le estoy exagerando. Pero bueno, vamos a ver este ejemplo. La temperatura del aire de un globo anteayer, ayer y hoy fue de, aquí están las cantidades de las temperaturas en grados centígrados, 27.332, 25.2 y 24.65 grados centígrados. Calcule el promedio de temperaturas y convierta el resultado a Kelvin. Y después, calcule la presión promedio dentro del globo con la siguiente fórmula. Entonces aquí debemos calcular primero el promedio, después convertirlo a Kelvin y finalmente encontrar la presión dentro del globo con esta fórmula. Entonces, se trata de hacer una suma, perdón, un promedio primero, luego una conversión, que es otra suma, y después un producto. Entonces, calculamos el promedio. Y miren, yo le estoy dejando todas las cifras de la calculadora. Pero no necesito todas. Con que lleve yo al menos 2 o más adicionales, sería suficiente. Pero bueno, aquí estoy haciendo el cálculo con todas las cifras. Entonces, si yo sumo estas 3 cantidades, y bueno, lo divido entre 3. La pregunta es, este 3 de aquí, ¿cuántas cifras significativas tiene? Infinito. Sí. Porque ¿de dónde vino este 3? Es de la fórmula de un promedio. Bueno, pues Exacto, en este caso el número de datos sí, que tiene. es una fórmula, sí, exactamente. Tengo 3 valores, el promedio es la suma de ellos entre el número de ellos, ¿no? La suma de sus magnitudes entre el número de cantidades. Son 3, entonces ese 3 tiene una sola cifra significativa, ¿verdad? ¿Cuál? Pregunta, ¿tiene una sola cifra significativa este 3? No, tiene No, cifras las tiene infinitas. 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 Sí, sí, tiene un número infinito. Viene de una definición, una fórmula del promedio. Entonces, él no me va a servir para determinar las cifras significativas del resultado. Entonces, si yo sumo estas 3 cantidades, el resultado de la suma me debería dar ¿cuántos decimales? O ¿cómo determino yo los decimales del resultado? Un decimal, la convención de sumas, ¿no? De que, Exactamente, sí. Sí, o sea, en este caso es ahí donde surge mi duda. O sea, porque dice, para cálculos mezclados lleva al menos 2 cifras de más en los cálculos intermedios. Aquí, o sea, exacto. tomaría el decimal que viene de la convención y 2 más para mi cálculo intermedio, que es el siguiente, ¿o cómo Ajá, le haría? exactamente, exactamente. O sea, aquí estoy anotando todos, pero yo, o sea, si yo fuera estricta, yo diría, bueno, a ver, la suma tiene estas 3 cantidades y el que tiene menos decimales, como es este, ¿no? Que tiene una. Entonces yo digo, voy a redondear aquí entre el 7 y el 2. Sí, pero todavía me falta, este es un cálculo intermedio, entonces lo que voy a hacer es arrastrar más cifras, 2 o 3 más de las que yo estrictamente debería de tomar según las convenciones que acabamos de ver. Entonces aquí estoy arrastrando todas. Y a todas ellas les estoy aplicando el factor de conversión de centígrados a Kelvin. Aquí, este de aquí me transforma toda esta suma primero, que está en centígrados, estos centígrados multiplicados por este factor, donde aquí los unos, ¿cuántas cifras significativas tienen? Infinitas. Infinitas. ¿Sí? Otra vez viene de una transformación, de una equivalencia. Es una transformación de unidades, así que ellas tampoco me sirven para determinar el número de cifras significativas, sino que aquí yo debería tener 3, ¿no? 3 cifras, porque estrictamente redondeando a un decimal, yo llevo 3 cifras significativas. ¿Sí, verdad? Bueno, llevo un decimal que sumado a este que tiene 2 decimales, pero en realidad tiene un número infinito de cifras significativas, sigo teniendo un decimal en el resultado. Así que yo debería decir que esto
sería 298 con un decimal, .9. Pero me voy a quedar con más cifras significativas. Voy a arrastrar otras dos. Y estoy tomando todo esto. Voy a tomar otras dos. O sea, yo debería dejar detenerme en el decimal porque esa es la convención. Pero voy a arrastrar otras cifras. Por ejemplo, hasta este 7,7. Y después lo voy a multiplicar por el punto 0,59. ¿De cuántas cifras significativas tiene este valor? 2. Tiene 2. Entonces, si yo anoto este valor que tiene, en este momento tiene 6 cifras significativas, así como lo estoy anotando en Kelvin. Pero este tiene solo 2. Entonces, al final, ¿con cuántas cifras significativas me voy a quedar? Pues me quedaré con lo que tenga que hacer hasta el final de la operación. No sé si me explico. Si en este último producto yo solamente tengo un número con 2 cifras significativas y este tiene 6, ¿con cuántas cifras debo reportar este valor final? 2. Con 2. Es decir, de 17,63 lo tengo que redondear a 18. Y con este valor me quedo como resultado final de estas operaciones mezcladas. Es un promedio, luego una conversión y después el cálculo de la presión. Con este valor que aunque viene de una fórmula, este valor sí tiene incertidumbre, porque no es una definición obtenida, por ejemplo, de de la geometría. Esta sí viene de un experimento. Entonces, este valor sí tiene incertidumbre. Y tiene 2 cifras significativas. Estas 2 cifras significativas me definen el número de cifras del resultado final. Ay, perdón. No sé si estoy diciendo demasiadas cosas y estoy enredando más las ideas. Ahí me surgió a mí la duda. Bueno, o sea, sabemos, bueno, la fórmula que nos dan es la que está ahí de presión. Entonces, ¿cómo? O sea, eso ya es como por el contexto de la fórmula de que sé que sí tiene incertidumbre, porque yo lo hubiera tomado como que tendría infinitas. La de presión, la de 0.059, ajá, tengo que conocer que esa fórmula viene, pues, que trae incertidumbre, o sea, ya lo tengo que saber como antes para saber si la voy a tomar en cuenta para decidir con cuánto reporto o no. Sí, exacto. Ok. Aquí nos deberían decir estrictamente, este valor tiene incertidumbre. Bueno, y este viene de un cálculo, no es una definición. Entonces, ahí podremos ahí podremos saber si este valor tiene un número infinito de cifras significativas o solo tiene 2. Pero como esta no es una fórmula geométrica, es una fórmula, dijéramos, que se utiliza para transformar una cantidad en presión, donde sabemos la temperatura del sistema. Entonces, esta es una fórmula empírica y las fórmulas empíricas sí tienen valores con incertidumbre, es decir, con un número determinado de cifras significativas. Finito, no es infinito. Claro, me estoy metiendo en muchos detalles para tratar de hacer una combinación de cálculos. Pero estrictamente sí, perdón. Perdón, a mí me surgió la duda aquí en la de las 6 cifras significativas donde sacó el promedio. Sí. Bueno, se supone que en la suma se toma los de menor decimal, ¿no? Pero luego pone con más cifras significativas y luego lo reduce a 6. ¿Pero por qué? Sí, lo que pasa es que ahí no cuando... entendí. Lo que pasa es que cuando estamos haciendo cálculos mezclados, sumas, productos, conversión de unidades, yo debo arrastrar siempre 2 cifras de más, por lo menos. Por lo menos aquí yo estoy arrastrando todas las que me resultaban en el cálculo con la calculadora. Y aquí estoy arrastrando 2 más. Pero pude haber anotado todo este valor aquí. Todo este aquí. Ahí, hasta acá. Entonces, a ver, no sé si creo que es lo que les comento, creo que al explicarlo estoy siendo bastante confusa. Yo tengo una duda. Entonces,
Cuando es eso de mezcla de cálculos, ¿se hace tal cual todo el procedimiento, sumas, multiplicaciones, no importando las cifras, pero se cuentan ya las cifras hasta el final del cálculo? Exactamente, eso es lo que tendríamos que hacer. Déjenme ver si con esta modificación a mis valores soy un poco más clara. Sí, exactamente. O sea, yo estrictamente de la suma de estas cantidades, yo debería quedarme con un decimal, ¿no? O sea, yo debería haberme quedado hasta aquí, hasta este 7. Pero voy a arrastrar estos otros dos dígitos, este 2 y este 7. Después voy a hacer la conversión a Kelvin. Así, voy a utilizar esta misma fórmula. Grados centígrados se suman aquí y luego se cancelan estos grados centígrados con el denominador y me queda esta cantidad en Kelvin. Y entonces el resultado de esta conversión ¿cuánto me da 727 más 273.15? ¿Alguien me puede ayudar, por favor, a hacer esa suma? Sería 7. 298. 7. 7 y 3, 10. 298. 877. 200, gracias, 98.877. Bueno, entonces aquí yo debería haber anotado hasta el 7 porque esta cantidad tiene un decimal. Aquí debería haber anotado un decimal, pero estoy anotando otros dos. Entonces, cuando yo sumo esta cantidad que tiene 3 decimales con esta que tiene 2 decimales, me debería quedar con 2 decimales. Pero sí viene de una definición formal. Sí. Entonces, tiene un número infinito de cifras significativas. Así que yo aquí debería anotar 3 decimales en el resultado, que son estos 3 en Kelvin. ¿De acuerdo? Por eso aquí aparecieron estos 3, pero no lo dije bien, perdón. Después, Sí. este valor, estoy arrastrando más de las que debo, más cifras de las que debo, pero la idea es no redondear antes del resultado final, antes de la operación última. Entonces me llevo 298.877 aquí y lo multiplico por este valor. Esta es una fórmula, pero no es una fórmula, dijéramos, aceptada para todos los cálculos de presión. Es una fórmula que se desarrolló para un experimento en particular. Eso no lo dice aquí, pero es muy importante, porque eso quiere decir que este valor no tiene un número infinito de cifras significativas. Esta operación, esta fórmula, solo se ocupa en un tipo de experimento particular con estos globos. Con estos globos, dijéramos, aerostáticos. Entonces se podría decir que su primer resultado, la temperatura en Kelvin, hasta ese momento todavía no ha sido redondeado, nada más se cortaron las cifras. O sea, no está Exacto. redondeado. Correcto, Ok. correcto. O sea, si el problema solamente se detuviera en calculo ese del promedio y transforme esa temperatura a Kelvin, entonces yo tendría que haber anotado desde aquí, desde el principio, una sola cifra decimal. Y cuando lo sumara a esta cantidad, debería redondear a un decimal, debería redondear hasta aquí, hasta entre el 8 y el 7. Pero como el cálculo sigue, para encontrar la presión, entonces no he terminado todavía el problema. Así que arrastro estas dos cifras adicionales y me las llevo al siguiente cálculo. Y ya entonces las convenciones nada más se aplican al último cálculo. Sí, exactamente, se aplican al último. Como aquí tengo dos cifras y aquí yo estrictamente ¿cuántas llevaría? Si aquí tengo un decimal, aquí llevaría un decimal y eso serían 1, 2, 3, 4 cifras significativas. Esta cantidad tendría 4 cifras significativas y esta tiene 2.
Entonces el resultado se anota con 2 cifras, según la convención del producto. Ya, sé que esto parece muy enredoso, pero lo vamos a sistematizar. Y perdón por la explicación tan confusa. Profesora, ¿Cómo? Sí, ¿habría algún problema si no arrastramos solo las 2 cifras y ponemos ahora sí que todos los decimales que da la calculadora? de hecho eso es lo que hace la mayoría de las personas, arrastra todos. Solo que es muy complicado estar arrastrando este 3333 o en este caso, ¿no? Periódico. O cuando no es periódico está más complicado. Lo que hacen los libros es que van redondeando por cálculo. Y eso a veces introduce errores. Pero sí, una forma es llevar todas las cifras decimales intermedias y redondear hasta el final. Sí, eso es una manera más fácil que estar viendo que si es un decimal, que si son 4 cifras intermedias en los cálculos. Sí, sí se puede. Profesora, me surgió otra duda. Si el cálculo que vayamos a hacer fuera puramente el promedio, o sea, la suma y dividirlo entre el número de Sí. elementos que tenemos, Sí, ¿cómo se aplicaría ahí esa mezcla? Primero ok. se tiene que tomar los puntos decimales de la suma y después la cifra significativa de la división, ¿o cómo sería? Sí, estaríamos dividiendo, pero este 3 de aquí es un dígito sin, o sea, con un número infinito de cifras significativas. Entonces, el resultado de este promedio, de este valor más este entre 3, debería tener un decimal, porque este de acá abajo tiene un número infinito de cifras significativas. ¿Y Entonces, solamente por qué infinito? porque Eso el sí. 3 proviene de un número, de una cuenta directa sobre los datos que estoy sumando. Ah, o sea, se ve afectado por los datos y por eso es que es infinito. O sea, Eh, es directamente sacado de la cantidad de elementos que tenemos. Sí, es la cuenta directa de los elementos que tenemos aquí. Sí. Me voy a regresar. Aquí dice, o la cuenta directa. Si contamos, por ejemplo, el número de alumnos en esta sesión, ese número tendría un número infinito de cifras significativas, porque viene de la cuenta directa. Entonces, aquí también la cuenta de las 3 temperaturas es un número que tiene una cantidad infinita de cifras significativas. Entonces, para determinar las cifras significativas, tomamos las de los sumandos. Y en este caso, el que tiene menos decimales es este. Entonces, el resultado, si solo estuviéramos calculando el promedio, se tendría que redondear hasta el 7. 25 punto, y este es un menor que 5, se diría 25.7. ¿De acuerdo? Y después, para hacer el cambio a Kelvin, sí consideraríamos este 7, este único decimal, para redondear este 298.8 a un decimal, porque sigue siendo una suma. Y entonces este sería 298.9 Kelvin. Pero como este cálculo sigue, entonces nos llevamos más dígitos que pueden ser o estos anotados o estos de aquí al siguiente cálculo. Y ahí, considerando que esta no es una fórmula general, sino es una fórmula que solamente se encontró en un experimento, quiere decir que este valor tiene incertidumbre, bueno, tiene 2 cifras significativas solamente. Estas 2 cifras afectan al resultado final, acotándolo a 2 cifras. Esto viene en realidad, como les decía, de la propagación de incertidumbres. Y en la propagación de incertidumbres, cuando tenemos 2 cantidades con diferente precisión, mientras más dígitos, más precisión, entonces la precisión del resultado debe ser igual a la más imprecisa de las cantidades. Y la más imprecisa es esta, que solo tiene 2. Por eso estamos redondeando así, como aplicando las convenciones de sumas, restas, productos y cocientes. Y también hay otras convenciones para potencias, para logaritmos, que las vamos a ver más adelante.
Bueno, hasta aquí espero no haberlos confundido mucho. Porque tal vez No, mi todo ejemplo bien. no, tal vez mi ejemplo no fue el mejor, perdón, pero bueno, vamos a seguir haciendo más ejercicios. Bueno, voy a pasar a la parte, dijéramos, de las definiciones. Entonces, bueno, ustedes saben que existen mezclas, compuestos, elementos, y que las mezclas son combinaciones de dos o más sustancias puras, perdón por esta coma, en proporciones variadas o que cambian o variables. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que haya proporciones variadas? Permítanme salir de aquí. Se trabó mi presentación. Perdón por lo accidentado de este día. A ver, ahora espero que ya esté más fluida. Bueno, ¿qué significa entonces que sean proporciones variadas? Que la Combinación. relación, Sí, perdón. que la relación entre las sustancias no va a ser siempre proporcional, a diferencia de un compuesto. O sea, yo puedo poner en una mezcla, no sé, 1 litro de agua, medio litro de aceite, pero puedo agregarle menos aceite, más agua, más aceite. Entonces siempre va a haber esa variación de proporcionalidad, a diferencia del compuesto, donde por ejemplo la fórmula del agua, H2O, siempre va a ser la misma proporción. Por cada 2 átomos de hidrógeno, 1 de oxígeno. Ok, de acuerdo, perfecto. Esa es una explicación muy buena, muy completa. De acuerdo. La combinación en efecto de agua y alcohol, agua y, por ejemplo, algún solvente orgánico, por ejemplo, agua y acetona. Yo la puedo mezclar en cualquier proporción, exactamente. Puedo tener 50% de agua y 50% de alcohol o de acetona, o puedo tener 70% y 10, o 20 y 80, la que sea. Y de todos modos, sería una mezcla de agua con alcohol o de agua con acetona. Exacto. Aquí en las mezclas se considera que cada sustancia conserva sus propiedades físicas y químicas intactas. Entonces, estoy aquí bueno, mostrando una figura de un recipiente donde hay una mezcla de metanol y agua. Y tanto el metanol como el agua conservan sus propiedades en la mezcla, ¿no? Curiosamente. Y se pueden mezclar pues en proporciones diversas, como dijimos, y de todos modos estamos trabajando con una mezcla. Existen mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Las homogéneas dice que se tienen cuando las propiedades de la mezcla no varían de un punto a otro. Ese de punto a otro, ¿qué significa? Bueno, que si yo tomo una porción de esa mezcla homogénea y le mido sus propiedades, por ejemplo, conductividad eléctrica, viscosidad, densidad, y tomo otra muestra del centro, por ejemplo, en este frasco del centro, y le mido también la viscosidad, la densidad, la conductividad, voy a tener el mismo resultado siempre. Sus propiedades no cambian, porque la mezcla es homogénea. Pero hay otras mezclas que son heterogéneas, y ahí sí, las propiedades dependerán del lugar donde tomo la muestra para calcular una propiedad particular. ¿De acuerdo? Vamos a hacer ejemplo. Vamos a dar ejemplo. La mezcla aceite y agua que se agita y después se deja reposar durante un tiempo, ¿será homogénea o heterogénea? Heterogénea. 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 ¿Heterogénea por qué? Bueno, aquí hay una explicación, no sé si les es suficientemente convincente. Dado que estos líquidos son inmiscibles, es decir, no se mezclan, siempre los vamos a ver como dos fases.
independientes. Y al movernos por la mezcla podemos encontrar diferentes composiciones de agua y de aceite. Si yo tomo, por ejemplo, una muestra de la parte de arriba, este es el ejemplo, pues voy a encontrar más aceite que agua. Y si me voy a la parte de abajo y tomo una muestra, voy a tener más agua que aceite. Entonces sus propiedades de densidad, conductividad y viscosidad serán diferentes. O si yo lo tomo del centro, también voy a tener propiedades distintas. Por eso, esta mezcla de agua y aceite es una mezcla heterogénea. De acuerdo con esta definición, o bueno, esta explicación que tenemos aquí arriba. Bueno, ahora, si colocamos en un frasco agua y alcohol y los agitamos bien, ¿qué se obtendrá? ¿Una mezcla homogénea o heterogénea? Homogéneo. Sí, ahora es homogénea. ¿Por qué? El alcohol es soluble en agua y por lo tanto se van a difundir las moléculas, y cuando yo tomo una muestra, las propiedades no van a variar de un punto a otro donde yo la quiera tomar. Correcto, correcto. Esa es la razón, exacto. Estos líquidos son completamente miscibles y sus propiedades no cambian. Las propiedades de la mezcla no cambian al tomar una muestra en la superficie, en el fondo o donde sea. De todos modos voy a tener la misma propiedad, las mismas propiedades y características, porque la mezcla es homogénea. ¿Y por qué sé que es una mezcla? Porque yo puedo mezclar agua y alcohol en cualquier proporción. 50% de uno y 50% del otro, 20 de uno y 80, etc. Correcto. Entonces la mezcla es homogénea en ese caso. El aire, en el siguiente ejemplo, formado por los gases nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono y vapor de agua, es una mezcla de tipo Homogéneo. homogénea. ¿Y por qué? ¿Por qué será homogénea? Yo diría que es heterogénea porque también varía el lugar donde la tomes. Puede tener en un lugar más vapor de agua que dióxido de carbono o más nitrógeno que oxígeno. No Eso es- es algo muy... Ok, esta observación es muy interesante. Yo digo que es homogénea porque no vamos a saber cuánto lo está componiendo. Como dice mi compañero, depende de dónde tome. Ok, entonces tenemos la diversidad de opiniones sobre si es homogénea o es heterogénea. Entonces vamos a pensar en los ejemplos anteriores. ¿Cómo distinguimos una mezcla homogénea de una heterogénea? Si yo tomo en un recipiente, por ejemplo, aire de la Ciudad de México, la CDMX, y me voy después a un lugar, vamos a decir el campo, un lugar del campo donde no hay tanta contaminación, y tomo entonces aire del campo. La pregunta es, esta por ser del aire del campo es una mezcla homogénea y esta por ser aire de la Ciudad de México es una mezcla heterogénea. No, ambas son homogéneas. No, ambas son homogéneas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si yo tomo, por ejemplo, la muestra de Ciudad de México y en Sí. cualquier punto tomo una fracción de dicha muestra y Sí. calculo, no sé, su viscosidad. Bueno, suponiendo, va a dar lo mismo. O sea, el hecho de que tengan diferentes proporciones es característica misma de las mezclas, es lo que vimos. Pueden estar en diferentes proporciones los componentes, pero eso no altera que sea mezcla homogénea o heterogénea. Exactamente. Si yo tomo una muestra de aquí arriba del recipiente, de este aire de la Ciudad de México, que tiene un montón de cosas, no solo tiene nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono o vapor de agua, tiene además óxidos de azufre, de nitrógeno, que vienen de la combustión de las gasolinas, y puede tener un montón de otras sustancias disueltas. ¿Sí, no? Entonces, este tiene más contaminantes que este, pero las dos, una vez que yo tomo una muestra, por ejemplo, del recipiente y le calculo la densidad, por ejemplo, y yo después tomo otra muestra de este aire de la Ciudad de México y le vuelvo a calcular la densidad como masa sobre volumen, y tomo después de otro lado otra muestra, la densidad no va a cambiar, a pesar de que está bien contaminado. Yo tomo... También podría considerarse como heterogénea, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, puede que
dependiendo de las condiciones, el vapor de agua se pueda condensar y entonces ya no va a ser igual tan arriba como tan abajo. Ok, O igual ok, en el caso de los metales pesados, perfecto. que decanten. Ok, de acuerdo. Ok, ok. Bien, ese ya es otra consideración y me gusta mucho esa consideración también. Es decir, vamos a pensar que yo me voy cerca de la altura de un avión y tomo una muestra de aire de la Ciudad de México, que está bien contaminado, ¿no? Entonces, tomo aire después a nivel de piso. A nivel de piso, voy a decir una muestra aquí. Y la pregunta es, esta de aquí este nivel de piso, podría tener metales, podría tener humo. El humo, ¿cómo se define el humo? Es una mezcla de sólidos, de algún sólido y gases. Sólido y un gas, ¿de acuerdo? Entonces, si yo comparo, bueno, por ejemplo, estos sólidos, los sólidos se van a depositar seguramente con más, aquí no se ven, los sólidos los voy a tener con mayor probabilidad cerca de la superficie porque van a pesar y se van a depositar. Pero un poco más arriba voy a tener menor cantidad de esos sólidos. Entonces, si yo considero esta contaminación y veo que a diferentes alturas aquí voy a tener menos y aquí mucho menos de esos sólidos, mucho menos, déjenme borrar uno. En ese sentido, si yo comparo estas capas diferentes del aire de la Ciudad de México, entonces sí voy a considerar que las propiedades aquí abajo respecto a estos sólidos son menores, es decir, la cantidad de sólidos de aquí abajo es menor que la cantidad de sólidos de acá arriba. Pero porque estoy considerando que la muestra es mucho más grande que lo que yo dije hace un rato, de un recipiente que simplemente lo abro, estoy trabajando, abro el recipiente, se llena de aire, lo cierro, y ese recipiente tendría la misma densidad en todas las partes de la muestra que yo tome. Pero si por alguna razón mi recipiente es enorme, y le pongo un domo, por ejemplo, aquí a este aire atmosférico, y empiezo a medirle, por ejemplo, la cantidad de contaminantes, yo le pongo un domo así enorme, atrapo ese aire así, y veo la cantidad de contaminantes, entonces en ese caso, el aire sí constituiría una mezcla heterogénea. No sé si me explico. Entonces, se podría decir que entre homogéneo y heterogéneo también tiene que tomarse en cuenta el tamaño de la muestra, el tiempo que transcurre y tal vez también las condiciones en las que está. Exactamente, exactamente. Y si de esa muestra, perdón, de esa materia que está atrapada, de esa mezcla, yo tomo una parte y me da una propiedad, por ejemplo, el contaminante 1, me da una cierta concentración de contaminante, el contaminante 1. En otra parte de la muestra me da otra concentración 2 del contaminante del mismo, y en otra parte tengo una concentración 3 diferente, quiere decir que mi mezcla es heterogénea. Profesora. Sí. Pero de igual manera, bueno, aquí se podría considerar que son heterogéneas porque los componentes están en diferentes proporciones, ¿verdad? O cantidades o concentraciones, sí. Sí, o sea, otra vez nos referimos a las definiciones. Si las propiedades cambian al tomar muestras de diferentes partes de la mezcla es heterogénea, sin duda. Pero si al tomar muestras de diferentes partes las propiedades no cambian, si no varían, entonces estoy frente a una mezcla homogénea. ¿De acuerdo? Bueno, igual, esto otra vez, ¿no? Esta tiene que ver con el procedimiento con el que yo adquiero una muestra. Pero imagínense de qué tamaño tendría que ser este domo, ¿no? O tomar muestras de diferentes partes
para decidir si el aire que estamos respirando es varía en contaminantes, y de hecho sí varía, ¿no? Pero Para en este decidir, caso, como tal, la mezcla sería homogénea, ¿no? La del aire. sí. Si yo, por ejemplo, me quedo con el tubo que está aquí, el tubo que tomé en esta altura del aire, que yo me quedo con el tubo que está aquí, un tubo, y le mido a él las propiedades en diferentes partes y me da la misma, quiere decir que esta parte del aire es una mezcla homogénea. Si aquí tomo un tubo de este aire, de esta capa del aire, y sus propiedades son diferentes, no importa en qué parte del tubo tome yo la muestra, entonces en este momento esta mezcla de aquí, de este segundo tubo, también es homogénea. No sé si me explico. Si las propiedades no cambian de un punto a otro de la mezcla, ella es homogénea. Por ejemplo, este alcohol del 96, bueno, ¿es una mezcla homogénea o heterogénea? Homogénea. Sí, lo tenemos aquí como ejemplo de mezcla homogénea. Si yo tomo una muestra del alcohol de la parte de arriba, o si pongo con una pipeta y tomo volumen, un pequeño volumen de la parte de abajo, o con una pipeta tomo un volumen de aquí y determino densidad, conductividad, determino no sé, viscosidad, me va a dar el mismo valor. Entonces, así sé que esta mezcla es homogénea. Pero si mi muestra es mucho más grande y tiene estratos y tiene diferentes concentraciones de algún compuesto que me interesa medir, entonces esta mezcla sería heterogénea. Y yo tendría que hacer, en caso de querer trabajar con ella, tendría que trabajar por estratos para trabajar con mezclas homogéneas de cada estrato. Porque sí se pueden tener mezclas homogéneas, ¿no? Por ejemplo, si me quedo en una misma altura y ahí tomo mi muestra y esa muestra ya no cambia en sus propiedades, no importa dónde tome yo un poquito de la muestra, entonces ya tengo una mezcla homogénea de esta sección del aire, de esta sección del aire. ¿De acuerdo? O sea, lo homogéneo o heterogéneo depende de que las propiedades cambien o no cambien. Solo de eso depende. Entonces, en esta última pregunta, es el aire formado por estos gases. Aquí estoy considerando que es como un tubo, ¿no? De estos tres, uno solo de ellos. Tiene esta composición, bueno, tiene estos integrantes, nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono y agua, vapor de agua. Bueno, ¿es homogénea? Sí, sus propiedades son las mismas en cualquier parte de la muestra. Perdón, si la muestra tiene las mismas propiedades en cualquier parte de la mezcla. Es heterogénea si las propiedades cambian. ¿De acuerdo? Bueno, no sé si otra vez estoy enredando mucho las explicaciones este O día. sea que pueden ser las dos, pero en distintos sí. casos, ¿no? Sí, hay que acotarlo. Sí. Pero si yo tengo en un recipiente mezclados nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono y vapor de agua, yo los mezclo porque yo inyecto, por ejemplo, a un recipiente le inyecto estos 4 gases, ellos van a constituir una mezcla homogénea, si están ustedes de acuerdo. Porque ellos se van a empezar a difundir dentro del recipiente, y si yo tomo una muestra, no importa en qué parte del recipiente, tomo una muestra de esa mezcla, voy a tener las mismas propiedades. No sé si es clara esta idea. Sí, porque se mezclan a la hora de entrar en contacto. Exacto. Si yo los mezclo, porque yo controlo la cantidad de nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono y vapor de agua, y solamente mezclo esos 4 gases, ellos van a formar una mezcla homogénea, sin duda. No sé si es clara esta idea. Sí, pero entonces también ¿Sí? nada Sí. más se podría tener la homogeneidad por un cierto tiempo y en una cierta condición. Por ejemplo, Porque también el vapor de agua tal cual puede, como le decía hace rato, podría empezar a condensarse en un cierto ambiente, pero incluso
el tiempo podría... Perdón, sí, perfecto, sí, claro, perdón, esa parte no la recordaba, de acuerdo. Entonces, vamos a decir que a 25 grados centígrados, una mezcla de estos cuatro gases sería homogénea, ¿de acuerdo? Sí. Para evitar el problema de la condensación del agua en gotas, ¿no? Y que ya tuviera yo dos fases, la gaseosa y la líquida. Y que si yo voy a tomar una muestra de un recipiente y tomo parte del agua líquida, ya tiene una propiedad distinta de la mezcla gaseosa. Sí, de acuerdo. Si se mantienen como gases, la mezcla de gases sí será homogénea. Bien, perfecto, excelente. No sé si estoy confundiendo más de lo que estoy aclarando. No, no, sí está bien. Más o menos, sí, yo sé que esto se presta. Van a ver que cuando hagamos ejercicios también, no solo de mezclas, hasta de compuestos. Pero justo esta es la idea, ¿no? Discutirlo hasta que nos quede un poco más clara la definición. Muy bien, entonces, las sustancias, dice aquí, que forman una mezcla homogénea, aquí es homogénea o heterogénea, pueden separarse por métodos físicos como la destilación, la extracción, cristalización, sublimación, filtración, decantación, etcétera, porque como ellas mantienen sus propiedades inalteradas dentro de la mezcla, entonces pueden ser separadas utilizando sus diferentes características. La mezcla homogénea de agua y alcohol se puede separar en agua y alcohol basándose en la diferencia de puntos de ebullición de cada componente por un método que se llama destilación. Es este de aquí. Ustedes lo han visto. Seguramente han destilado mezclas agua-alcohol. Y han visto que se puede ver primero el punto de ebullición del alcohol es 78 grados, 73.8 grados, y el del agua por lo menos a 25 grados, otra vez diciendo las condiciones ambientales. Tiene una presión a la altura del mar. Tiene una temperatura de ebullición de 100 grados centígrados. Entonces, esa diferencia de temperaturas de ebullición nos permite hacer la separación de esta mezcla. Las mezclas heterogéneas también se pueden separar. En este caso, una mezcla de agua y aceite. Se pueden separar, por ejemplo, permitiendo que se separen las dos fases y después empleando un embudo por decantación o un embudo de separación. Entonces, las mezclas se pueden separar en sus componentes por métodos físicos. Vamos a ver los compuestos. Compuesto es toda sustancia formada por átomos de diferente tipo, en composición fija, que pueden ser separadas en otras sustancias más simples con propiedades distintas al compuesto por métodos químicos. Aquí me faltan métodos químicos, como la oxidación, la reducción, la combustión, que es un tipo de oxidación pero más rápida, la descomposición, reacciones ácido-base, reacciones de formación, reacciones de sustitución, etc. Los compuestos pueden ser representados mediante fórmulas. ¿Por qué? Porque a diferencia de las mezclas, ellas tienen composición fija. Las mezclas dijimos 50 y 50, 70 y 30. Y de todos modos tengo la mezcla. Y si tiene propiedades las mismas en toda su extensión, entonces será una mezcla homogénea. Pero el caso de un compuesto es diferente, porque el compuesto tiene composición fija. Composición que no cambia, no importa de dónde obtengamos el compuesto. Una vez que está puro, su composición ya no cambia. Y ese sí tendrá 70% de una sustancia y 30% de la otra, siempre, siempre. Y es un compuesto, incluso lo puedo representar con una fórmula, porque la relación entre sus componentes siempre es la misma. El agua es un compuesto porque puede separarse en dos gases. El agua es líquida a 25 grados centígrados y el oxígeno y el hidrógeno también a 25 grados centígrados son gases. Entonces tienen propiedades distintas y al separarse mediante una
reacción química, por ejemplo, la oxidación o reducción que se lleva a cabo en la electrólisis, puedo yo separar a este compuesto en sus dos sustancias, oxígeno e hidrógeno, de manera que las puedo colectar incluso, ¿no? Aquí se ve como el oxígeno tiene un volumen que es la mitad del hidrógeno. ¿Por qué? Porque hay 2 átomos de hidrógeno por cada uno de oxígeno en el agua. Y entonces en volumen, los gases, oxígeno e hidrógeno que se acumulan también tienen esa proporción por la estequiometría, que vamos a ver más adelante. Bueno, por su parte, este hidrógeno y oxígeno gaseosos no son compuestos porque ya no pueden descomponerse en sustancias más simples por métodos químicos. ¿Qué nombre reciben estas sustancias que son puras y que ya no pueden ser separadas en sustancias más sencillas o más simples? ¿Elementos? Sí. Los elementos químicos son estas sustancias simples y ellas o ellos también pueden ser representados con fórmulas o con símbolos. Bueno, hasta aquí, ¿algún comentario? O más o No. menos. No, Sí, todo quedó bien. claro. Yo sé que ustedes esto lo conocen, esto no es nuevo, solo lo estamos retomando. Muy bien. A estos elementos y compuestos se les llama sustancias puras, como vimos hace un rato. Entonces, un elemento es una sustancia pura que está constituida por el mismo tipo de átomos. Y puede representarse con un símbolo, como los que se presentan en la tabla periódica, o por una fórmula. Y vamos a ver dentro de los elementos a los alótropos. Los alótropos son sustancias puras constituidas por átomos del mismo elemento, pero con diferente número o arreglo. Entonces, los elementos, pues son los de la tabla periódica, y los símbolos, pues son los que aparecen aquí también con estas letras. Pero el hidrógeno, por ejemplo, del que hablábamos hace rato, que se puede obtener por hidrólisis del agua, está formado por 2 átomos de hidrógeno. Y el oxígeno puede estar formado por 2 átomos de hidrógeno o por 3 en el gas oxígeno o en el gas ozono. Estas sustancias son gaseosas a 25 grados centígrados. La pregunta es, de acuerdo a la definición de elemento, este hidrógeno gaseoso a 25 grados centígrados y este oxígeno y este ozono, ¿serán elementos o serán compuestos? Elementos. ¿Por qué? Porque son moléculas, pero están formadas por el mismo tipo de átomo. Sí, exactamente. Son moléculas porque aquí hay más de un átomo y aquí se ve el enlace químico que los une, pero están constituidos el hidrógeno por 2 átomos del mismo tipo. Entonces, esto es el elemento hidrógeno, pero en su representación física 25 grados centígrados. Es un gas diatómico. Profesora, ¿esto sería un alótropo? Sí, el del oxígeno. Porque aquí los alótropos dice que son sustancias puras constituidas por átomos del mismo elemento, pero con un número o arreglo diferente. Aquí hay 2 átomos de oxígeno unidos por un enlace covalente y aquí hay 3. Se trata del mismo elemento, átomos del mismo elemento oxígeno, pero este tiene 2 y este tiene 3 átomos. Entonces, estos 2, el oxígeno y el ozono, se llaman alótropos. ¿Qué otro compuesto tendrá alótropos? Perdón, aprovechando, ¿verdad?, la definición. El carbono. Exacto. El carbono tiene, pues, un montón de alótropos. El grafito, el diamante y los fulerenos. Están constituidos estos 3 alótropos por el mismo elemento. Son átomos de carbono, pero están arreglados de manera distinta y eso les da también propiedades muy interesantes, sobre todo a los fulerenos, para conducción eléctrica. También el nitrógeno, ¿no? ¿También el nitrógeno tiene? Tiene 2. ¿Y los alótropos? ¿También tiene alótropos el nitrógeno? Bueno, yo no conozco alótropos del nitrógeno, es decir, donde haya una ubicación, por ejemplo, un N3, y que sean estables, como elementos, como moléculas estables.
pero el selenio sí tiene. Hay varios elementos de la tabla periódica que tienen alótropos. Son entonces presentaciones distintas de arreglos de átomos del mismo elemento que son o que se presentan en la naturaleza. ¿De acuerdo? Pero todos ellos serían elementos, aunque sean moleculares. ¿De acuerdo? Bueno, compuestos, vamos a ver. Sustancias puras constituidas por átomos de 2 o más elementos, aquí sí son diferentes. En proporciones fijas, como vimos hace rato, y por lo tanto se pueden representar igual que los elementos, que tienen fórmulas para representarlos. Bueno, aquí los compuestos, como el agua, que está formada por un oxígeno y 2 átomos de hidrógeno, sabemos que es un compuesto, porque el agua no cambia su composición. El agua no importa de dónde provenga. Una vez que está pura, una vez que la hemos purificado por algún método físico, su composición siempre es la misma. 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, siempre. Y en el caso del etano, que es otro gas, a temperatura ambiente, a 25 grados, ese siempre está formado por 2 átomos de carbono y 4 de hidrógeno. Por lo tanto, los podemos representar con fórmulas. ¿De acuerdo? Bueno, aquí en movimiento para que podamos ver su geometría. Un poquito más claro. ¿No el etano tendría 6 hidrógenos, profesora? Ay, sí, perdón, tenía 6. Perdón, este está mal. Disculpe. Voy a cambiarlo. Sí, claro. Gracias, sí, correcto. Así es, ahora sí. 3 y 3, que son las esferas en azul. Muchas gracias. ¿Cómo ven? ¿Hasta aquí algún comentario? ¿Podemos distinguir los elementos de los compuestos? ¿Sí, verdad? Sin Sí. problema. Sin problema. Sí. Perfecto, muy bien. Pues en esta tabla, bueno, en este cuadro o mapa, o cuadro, sino porque tengo entonces a la materia dividida en sustancias puras y mezclas. La mezcla se puede separar en sus componentes, que son sustancias puras por procesos físicos. Las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. A las homogéneas, bueno, se les llama disoluciones. Aquí está mal escrito. También. Y mezclas heterogéneas que varían en composición de un punto a otro, varían en propiedades, pero las homogéneas siempre tienen las propiedades, no importa dónde tomemos la muestra. ¿De acuerdo? Sustancia pura es elemento o compuesto. Entre ellos se pueden separar los compuestos por reacciones químicas, por ejemplo, oxidación o reducción como la electrólisis, que separa al agua en sus 2 elementos, hidrógeno y oxígeno. Los elementos son entonces un tipo de materia pura, sustancia pura, que ya no puede dividirse o separarse en sustancias más simples. El compuesto sí se puede separar en elementos. Entonces, esta tabla me parece que resume un poquito lo que hemos visto, lo que hemos discutido. Y Profesora, vamos a hablar, sí, perdón. en el caso de los elementos, también están los isótopos. ¿Ahí cómo se consideraría? Porque según recuerdo, con el tiempo van decayendo, sería la palabra, y van cambiando de un elemento a otro. Sí, exactamente. Los que son inestables van decayendo, pero más que elemento nos referiríamos a lo que es un átomo. Ujú. Y lo que es un átomo promedio, dijéramos, de la tabla periódica, y que esos átomos en realidad tienen una masa que está reportada, bueno, déjenme ver si aquí se denota, se ve la tabla periódica. Ya la perdí. Perdón, me regresé mucho. Aquí. No se ve, pero estos son sus símbolos y no están reportadas las masas, pero lo vamos a ver en la siguiente unidad, justamente porque ese es el siguiente gran tema. Los elementos están entonces representados por átomos y los átomos no siempre son de la misma composición. Son del mismo tipo, pero no necesariamente tienen la misma composición y a ellos se les llama justamente isótopos. Vamos a ver en la siguiente unidad. Y en ese caso, una muestra de un isótopo, ¿se consideraría un elemento o una mezcla o un compuesto
Si estamos trabajando con el isótopo solo, Ujú. es una sustancia pura. Y si estamos considerando al elemento como se presenta en la naturaleza, estaríamos hablando de una mezcla homogénea. Vale, muchas Sí, gracias. eso lo vamos a ver más adelante también para que podamos hacer las diferencias. Sí, correcto. Bueno, entonces rápidamente, voy a presentarles una tabla de aniones y cationes comunes. Esta no se ve muy bien, está un poco difusa, pero está mejor la tabla que tenemos en el aula virtual. Aquí vemos los cationes y aniones y radicales más comunes. Por ejemplo, el litio tiene un catión positivo, es un catión +1. El sodio, el potasio también tienen cationes +1. ¿Por qué? Porque tendrán ellos preferencia a adquirir esta carga positiva. Para tener una configuración electrónica más estable. ¿Sí? Por ejemplo, la de un gas noble, ¿verdad? Ajá, porque por ejemplo los alcalinos, ¿Sí? al perder un electrón y ¿Sí? adquirir su configuración +1, tienen ahora la configuración electrónica del gas noble anterior. Por ejemplo, el litio del helio, el sodio del neón, el potasio del argón, es más estable ese átomo. Exactamente, exactamente. Entonces, justo eso es lo que había visto Mendeleev, ¿verdad? Que había como que propiedades que se repetían después de ciertos renglones en su tabla. Y eso se debe a que hay una diferente composición en electrones. La química tiene que ver con los electrones que se pueden ceder o perder o ganar en una reacción. La química se fija en los electrones. Entonces, si un electrón se puede perder por su configuración electrónica. ¿Cuántos electrones tiene el litio? ¿Alguien sabe? Lo vamos a ver en la siguiente unidad, pero vamos a verlo rápidamente. ¿Alguien sabe cuántos electrones tendrá el átomo? 3 electrones. Dependerá de su número atómico. 1s2, 2s1, ¿verdad? En la configuración este electrón de la periferia una carga de más. Y eso le pasa a por eso estábamos viendo que los cationes de este tipo de ¿qué le pasará al berilio, magnesio, calcio? Entonces, este tendría ¿de acuerdo? Entonces, el hecho de que estén colocados así en la tabla periódica explica por qué tenemos una diferente valor para sus cargas en los iones que forman. Bueno, y también tenemos radicales que son arreglos de átomos que tienen una carga. Por ejemplo, el nitrato, el borato, el hipoclorito, etcétera. Porque ellos también en ese arreglo, cada uno de estos átomos tiene completo su octeto. Por eso forman este tipo de iones en forma estable. Bueno, no me va a dar tiempo de ver esta última parte, pero la vamos a tratar el próximo jueves que tenemos nuestro taller. Para el taller ya deberíamos haber resuelto los problemas de nomenclatura. Entonces yo les pido, por favor, a los equipos que tienen que resolver problemas de nomenclatura, que revisemos la forma en que se da nombre justamente a los compuestos, si son óxidos, por ejemplo, si son hidróxidos, o si son sales o ácidos. Yo en esta figura estoy presentando pues algunas de las convenciones para nombrar a los compuestos según su composición química. Si es un ácido y entonces de hídrico se llamaría, si es binario,
Y si se forma una sal, se cambia la terminación a uro. Ácido clorhídrico formaría el cloruro de y el metal correspondiente. Bueno, entonces voy a hablar el próximo jueves de estas convenciones que ya sé que ustedes las van a repasar para resolver sus ejercicios, pero es para completar esta presentación. Y para ya no, ya se nos terminó el día de hoy para la sesión que tenemos asignado. Entonces, bueno, si hay alguna duda o comentario, la podemos ver por correo electrónico por el grupo de WhatsApp que abrió el profesor Daniel. Y sobre todo para los cálculos y las cifras significativas que ahorita nos cuesta un poco más como que es muy laborioso estar determinándolas. Bueno, entonces, gracias por su participación el día de hoy. Gracias, profesora. Profesora, Nos vemos súper el rápido. jueves. Sí, adelante. Es que es el ejercicio que nos tocó, bueno, que hicimos mi equipo y yo. En el caso del acetato de sodio, cuando escribo la fórmula, pues yo la iba a escribir como primero el catión y luego el grupo funcional del acetato. Pero cuando busqué en un libro, primero ponen al acetato y luego ponen al sodio. O sea, ponen CH3COONA. Entonces, ¿cuál sería como lo correcto ahí? Sí, lo que pasa es que esa es la convención para los compuestos orgánicos. El acetato de sodio es un compuesto orgánico, entonces tiene una forma un poco diferente de anotar su fórmula que los compuestos inorgánicos, donde primero va el catión, por ejemplo, y después el anión. En los orgánicos se altera y primero ponen normalmente al anión y después al catión. Ah, ok, con razón. Pero Sí, es muchas porque es gracias. orgánico, sí. Ok, gracias, profesor. Sí, no, ¿de qué? Entonces, bueno, si alguien tiene dudas y se puede quedar, las consultamos. Digo, las podemos revisar. Si no, entonces nos veremos el próximo jueves y de todos modos estamos atentos a las preguntas por correo electrónico o por cualquier otro de los medios a nuestro alcance. Correo electrónico y el grupo de WhatsApp. Buenas tardes, maestra. Nuestro equipo también tuvo una duda con el taller, de hecho con lo de cifras significativas, porque el ejercicio que nos tocó es apenas lo que abordamos esta clase y ya lo habíamos tratado de realizar y entonces ya ahorita como que surgieron más dudas respecto, sobre todo a cifras significativas. Entonces no sé si nos puede atender ahorita o le mando. Claro, sí, claro, sin problemas. Bueno, no sé si está Claudia. Claudia nos dice que si el ejercicio se sube hoy o mañana. Si ya lo tienen resuelto, hoy. Si no, hasta que veamos en la presentación y después de la presentación se sube. ¿De acuerdo? Ok, sí. Permítanme entonces detener la grabación. Bueno, muchas gracias.